Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al tercer mes y este mes vamos a hablar de la filosofía medieval, que es muy importante en el contexto latinoamericano que nos encontramos y incluso porque eh, nosotros vivimos en una sociedad escolástica al inicio, religiosa, católica, donde el pensamiento colonial era eh, renacentista, era este tipo de pensamiento de la Iglesia Católica combinada con la razón, y porque tenemos esta tradición filosófica que data la etapa preincaica, donde teníamos como dios al sol, y esto se asimila mucho a la iluminación divina o al neoplatonismo, ¿no? Que pensaba que la emanación del uno se dividía y nosotros éramos como la imitación o la sombra de este mundo perfecto. Y también acá podemos ver cómo lo relacionaban nuestros antepasados con el símil del sol, ¿no? El sol como dios es más importante para la cultura occidental porque nos refleja a Platón directamente, donde este también hace referencia al sol como fuente de todo, como un sinónimo del bien en general, y nosotros también tenemos esta noción de Dios como sol, pero no un Dios como sol físico, sino un Dios como sol espiritual que da vida. Y es mucho más complejo la dinámica que podemos transpolarizar al contexto occidental con el contexto latinoamericano en diferentes partes del mismo, como la filosofía azteca, nahua, tolteca, inca, mapuche, demás. Bien, con esta pequeña introducción, que tengamos en cuenta que en la etapa de la conquista o la llegada de los españoles, el pensamiento era aún eh, teológico, era aún católico, cristiano, y había un monarca, como acá en los reinos de Latinoamérica había gobernantes que tenían este linaje. Parece que ese pensamiento de tener un linaje o una oligarquía, no una oligarquía, sino una monarquía, se dio en todos los países. Pero ¿por qué se dio en diferentes países, no? ¿Cuál es el símil que los une a miles de kilómetros para que piensen lo mismo, de un solo gobernante? Eso debería ser analizado profundamente por la filosofía y por los antropólogos de todo el mundo, ¿no? Hay ciertos principios, como el principio de monarquía, que gobierna una sola persona, que se dio en todas las partes del mundo. ¿Por qué es eso? Es una buena pregunta para responder. Bien, vamos a entrar entonces en materia, amigos. Este mes vamos a hablar de la filosofía medieval, y para nuestra sorpresa y para nuestro gusto vamos a hablar de San Agustín. Vamos a dar ahora una pequeña introducción a San Agustín de Hipona y vamos a desarrollar su historia. Por ejemplo, San Agustín, como todos saben, vivió en la época del Renacimiento, de la cultura griega, ¿no? Porque en el mundo occidental estaba en declive el Imperio Romano, y con ello el cristianismo, que había sido una religión perseguida por muchos siglos, y estaba en camino de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo. Y en este periodo de cambio proporciona un telón de fondo único para las ideas de San Agustín, porque convierte eh, un tipo de estructura filosófica cristiana. San Agustín es conocido también por su habilidad. Vamos a hablar igual de su vida, no se preocupen, pero quiero que tengamos en cuenta lo importante que es San Agustín, ¿no? Es conocido por integrar la filosofía clásica, Aristóteles, Platón, griegos, con la doctrina cristiana. Ese es el punto clave. Sus obras no solo sentaron las bases cristianas, sino también influyeron profundamente en la filosofía medieval. Su pensamiento abarcó temas fundamentales como la naturaleza de Dios, la relación entre fe y razón, la naturaleza del libre albedrío, y su influencia se extendió más allá de su tiempo, moldeando el pensamiento cristiano y la filosofía europea durante la Edad Media y más allá.
También una de las obras principales de San Agustín es La ciudad de Dios, en la que aborda lo relacionado a la ciudad terrenal y a la ciudad celestial como una referencia al mundo espiritual y al mundo terrenal, una emanación del uno, y este es un mundo terrenal que es la sombra de ese uno, y ofrece una visión teológica y filosófica de la historia y la política. También en su libro Confesiones, Agustín explora su vida personal y espiritual, ofreciendo una reflexión profunda sobre la naturaleza del pecado y la redención y la gracia divina. Agustín desarrolló la doctrina del pecado original y su implicancia en la necesidad de la gracia divina es un tema central en la teología cristiana que tuvo profundas repercusiones en la filosofía medieval. San Agustín dejó un legado que influyó en numerosos filósofos posteriores como Santo Tomás de Aquino, incluso San Anselmo, y su pensamiento ayudó a formar las bases para el desarrollo de la escolástica, un sistema que busca armonizar la fe cristiana con la razón filosófica, el conocimiento filosófico. Pero en esta etapa pasaron más de 100 filósofos en todo este periodo que dieron sus puntos a favor y en contra, y muchos rechazaban ambas teorías. Y de manera que Agustín aborda la relación entre la fe y la razón y su énfasis en la interioridad y la experiencia personal, como estos inspiran a otros pensadores medievales, teniendo una historia muy interesante de analizar, y también cómo ha desarrollado su pensamiento en la Edad Media. Su influencia sigue siendo hoy en día relevante porque nos invita a reflexionar sobre el pensamiento, los límites de la razón, los límites del pensamiento, los límites de la fe y cómo estos se pueden armonizar para buscar una verdad eterna. Pero en este tiempo tenemos que darnos cuenta que ellos realmente creían que había dos formas de acceder al conocimiento. Uno era por la fe y otro era por la razón. Y esto es muy importante debido a que nosotros tenemos esta noción de neurociencia, todos son conexiones neurales, pero lo que no podemos negar tampoco es que dentro de esas conexiones neuronales existen principios que funcionan de forma organizada y armónica y tienen vida, ¿no? Y esa vida, esa energía, esa esencia de la célula, esa esencia de la molécula es lo que aún desconocemos, y también desconocemos el origen de este, ¿no? Del movimiento de este. Es muy curioso. Ahora vamos a hablar de la biografía de San Agustín. Él fue un influyente teólogo y filósofo cristiano cuya vida y obra ha dejado una profunda huella en la historia del pensamiento occidental y en el desarrollo del cristianismo. Él nació en Tagaste, en lo que actualmente es Argelia. Agustín es conocido también por esta doctrina cristiana que se expandió por todo el Medio Oriente. Ya hablamos de Jerusalén, Irak, Palestina, Egipto. Después los romanos invadieron todo esto en el periodo helenístico, Macedonia, con Alejandro Magno invadió todos estos territorios, pero luego los romanos se expandieron y formaron este tipo de religión del imperio, ¿no? Que es el cristianismo. Pero antes de eso los cristianos eran perseguidos, y en esa persecución se perdió mucha información, ¿no? Sobre los textos apostólicos, por ejemplo. Podemos hablar ahora que San Agustín nació en el 354 en una familia con trasfondo mixto, ¿no? Su madre era devota, una cristiana devota, y su padre era un pagano, por así decirlo, y no se convirtió al cristianismo hasta más tarde. A lo largo de su juventud, Agustín recibió una educación clásica y el estudio de la retórica en Cátargo, y durante este tiempo llevó una vida hedonista y se unió al maniqueísmo, una religión que mezclaba elementos zoroastrismos, cristianismos. El maniqueísmo era como una religión sincrética entre diferentes conocimientos que nos mencionaban que había un cierto principio divino, ¿no? Por ejemplo, el zoroastrismo es la religión de Zoroastro, que Nietzsche también va a criticar un poco, y él es el que le da el cuerpo a Dios. El zoroastrismo es el maniqueísmo es el primer
Dios con cuerpo lo da el zoroastrismo. Bien, y nos van a decir que es una religión sincrética entre el cristianismo y también una vida hedonista, ¿no? ¿Cómo es esto posible, no? Y entonces San Agustín de, de teniendo un padre pagano, se convierte al cristianismo porque cambia con un encuentro con la filosofía de San Ambrosio, ¿no? El obispo de Milán, y que ha influido mucho en el pensamiento de las escrituras y la interpretación que les daba, y también la filosofía neoplatónica. Ya había este neoplatonismo que surge con el desarrollo de las ideas de Platón sobre la caverna o el símil del sol, que nos indican que existe un cierto principio divino, un cierto principio abstracto, puro, perfecto, y que luego se va volviendo más comprensible para nosotros. Pero esta forma comprensible para nosotros la llamamos opinión nosotros. Y en esta opinión está alejada de lo que verdaderamente es, de la epistemología, de la certeza de eso. Bien, entonces Agustín se convirtió en el cristianismo en el 386. Posteriormente regresó a su tierra natal y fue ordenado sacerdote en el 391. Luego obispo de Hipona, Argelia, igual, en el 396. Durante su vida, Agustín escribió extensamente sobre una variedad de temas teológicos y filosóficos. Sus obras más destacadas incluyen las Confesiones, una autografía espiritual también, y La ciudad de Dios, una defensa del cristianismo frente a la decadencia del Imperio Romano, y una exploración de la relación entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Estas obras abordan temas como la gracia, el pecado, la predestinación, la naturaleza del tiempo. Y Agustín fallece en 28 de agosto de 430 durante el asedio de Hipona por los vándalos. Su influencia perduró después de su muerte y fue declarado doctor de la Iglesia y santo por la Iglesia Católica. Tenemos que tener que Agustín vivió una época de crisis para el Imperio Romano, que estaba experimentando una serie de invasiones bárbaras y conflictos internos. La caída de Roma en el 410 a manos de los visigodos y posteriormente de los vándalos. Hipona en el 430 ya ve cómo el colapso del Imperio Romano se convierte en realidad, y la transformación del mundo mediterráneo se va dando con esta nueva implementación de las tradiciones bárbaras o las tradiciones que no eran romanas, ¿no? Hablamos de los nórdicos, también hablamos de los macedonios, de los ingleses, que tienen este nombre de celtas, y varias las invasiones bárbaras que se tuvieron en el declive del Imperio Romano. En este periodo el cristianismo estaba en ascenso y comenzaba a consolidarse como la religión más dominante del Imperio Romano, ¿no? La conversión del emperador Constantino en el siglo IV y el edicto de Milán en el 313 habían asegurado la libertad del culto para los cristianos, y Agustín contribuyó a la formulación de la doctrina cristiana durante esta era de transformación. La obra de San Agustín tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la teología cristiana, especialmente en temas como la doctrina del pecado original, la gracia divina y la relación entre fe y razón, y su pensamiento sentó las bases para la escolástica medieval, y su influencia perduró en el pensamiento teológico y filosófico de la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas. San Agustín de Hipona es muy conocido por esas dos obras, ¿no? Las Confesiones y La ciudad de Dios. Vamos a hablar, como estamos en este periodo introductorio, vamos a hablar de las confesiones, pero de una manera que sea ameno para la comprensión y ya podamos profundizar mucho más allá durante los posteriores episodios. Entonces, las confesiones
Tal vez es una de las obras más influyentes de San Agustín, o la más famosa, y una de las primeras autobiografías de la literatura occidental, escrita en el 397 y 400 después de Cristo. Esta obra es una reflexión profunda y personal sobre la conversión de Agustín al cristianismo y su vida antes de esa conversión. Se divide en 13 libros que pueden clasificarse en dos grandes partes. Uno, la búsqueda de la verdad. Los primeros libros narran la vida de San Agustín desde su infancia hasta su conversión al cristianismo. Después descubre sus luchas internas y su búsqueda filosófica y religiosa y sus experiencias con el maniqueísmo y el neoplatonismo. En la segunda parte, la conversión y la fe, se centra en el encuentro con Dios y su conversión directamente al cristianismo, detallando cómo su vida cambió a partir de una nueva fe. En esta sección, Agustín reflexiona sobre la gracia divina, el pecado y el proceso de redención. La obra se caracteriza por su estilo introspectivo, meditativo, combinando narrativa personal con una profunda reflexión teológica. Agustín entonces utiliza la, la forma de oración y diálogo con Dios para explorar temas como el pecado, la gracia, la redención y la naturaleza del tiempo. Es muy interesante conocer este libro de manera introductoria. En cambio, en La Ciudad de Dios ya también, eh, escrita entre el 413 al 426 después de Cristo, es un trabajo de 22 libros y se puede entender como una defensa del cristianismo en respuesta a las acusaciones paganas de la caída de Roma en el 410 a manos de los visigodos. Era una consecuencia del abandono de los dioses tradicionales en favor del cristianismo. También tenemos que hablar que este libro habla de la dualidad de las ciudades, tanto dando una referencia, ¿no? A la ciudad de Dios se podría hacer una referencia como a Roma, el imperio que había caído, que estaba imponiendo el cristianismo como religión secular, como religión oficial, y a la ciudad terrenal, que serían los visigodos y los bárbaros, que tenían otras creencias y creen en otros dioses, pero también este libro tiene varios periodos de significatividad, ¿no? Uno con el neoplatonismo, la ciudad terrenal, donde estamos todos, y hay conflictos entre los visigodos y los romanos, y la ciudad de Dios, donde no existen estas cosas y es un reino como el cielo, por así decirlo. En esta obra, Agustín desarrolla su famosa teoría de las dos ciudades. La ciudad de Dios representa la comunidad de los fieles, aquellos que viven de acuerdo con los valores y principios cristianos, mientras que la ciudad terrenal está compuesta por aquellos que se guían por intereses mundanos y temporales. Agustín argumenta que la historia está dirigida por la providencia divina y que el cristianismo ofrece una visión de la historia que trasciende las calamidades temporales. La caída de Roma, según San Agustín, no es una prueba de la debilidad del cristianismo, sino una reafirmación de la necesidad de la esperanza en la vida eterna y la justicia divina. Esto nos invita a reflexionar cómo San Agustín tenía esta preferencia por la cultura romana, ¿no? Y porque eran los que habían, por así decirlo, matado al Señor, y esto invocaba una represalia o como justicia divina para Roma. Y Roma había tenido prosperidad durante cientos de años, y esta forma de vida había sido muy interesante de analizar en ese periodo, ¿no? Es como actualmente perdonarías a alguien que te hizo daño, pero llegaría un tipo de, de, de contrapartida frente a otras religiones que no piensan igual que la tuya, y según San Agustín no es una prueba de debilidad del cristianismo, sino que reafirma una necesidad de esperanza en la vida eterna, como una manera de decir que incluso si desaparecemos, si el imperio desaparece, si el cristianismo desaparece con el imperio romano, este va a tener una cierta prevalencia en el mundo espiritual a nivel de creencia religiosa mística individualmente, por las diferentes formas de concebir la realidad
que una misma persona pueda tener como un tipo de herencia intelectual, un tipo de herencia en creencias que nos reafirmen la necesidad de esperanza y de justicia divina. La obra explora también temas de teología política y ética, ofreciendo una visión del papel de la Iglesia en la sociedad y el propósito de la vida cristiana en el contexto de la historia humana. La vida cristiana es fundamental eh, en el contexto de la historia humana, porque aquí San Agustín hace una defensa del pensamiento cristiano frente al pensamiento visigodo, frente a otros dioses, y como él venía de la tradición zoroastrista, del maniqueísmo, se veía como no estaba del todo de acuerdo con algunas nociones que tenían otras religiones, como pueden ser los visigodos y su religión muy, muy, muy diferente sobre el pensamiento, la religión de San Agustín, sobre el cristianismo. Ambas obras han tenido un impacto duradero en la teología cristiana, y la filosofía y la literatura en Confesiones es fundamental para el estudio de la espiritualidad cristiana y la autobiografía, mientras que La Ciudad de Dios ofrece una visión profunda sobre la relación entre el poder terrenal y el reino divino, influyendo en el pensamiento político y social durante siglos. Bien amigos, esta es una pequeña introducción que hicimos sobre San Agustín de Hipona, y vamos a seguir en el siguiente episodio a hablar más sobre su pensamiento, y entramos en la relación entre fe y razón en el pensamiento de San Agustín. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.